Bien, entonces, si les parece, vamos a iniciar este webinar. Nuevamente, bienvenidos todos. Mi nombre es Pedro Gaudiano, yo estoy a cargo de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay, que junto con la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, junto con la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y el Comité Central Israelita del Uruguay, también con el apoyo del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, les damos entonces la bienvenida a este webinar de esta noche. Quisiera simplemente enmarcar entonces desde nuestra cátedra de cristianismo las actividades que hemos venido realizando a lo largo de este año. Nuestra cátedra se integra dentro del Instituto de Sociedad y Religión, dentro del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Dentro del Instituto de Sociedad y Religión tenemos la Cátedra de Judaísmo Niso Acher, que fue la primera cátedra que se fundó en la Católica en el año 2003, la Cátedra de Islam, que se fundó en el 2006 en esta universidad, y el año pasado recién comienza entonces a funcionar la Cátedra de Cristianismo, a través de la cual tenemos el objetivo, bueno, de, entre otras cosas, incentivar y promover el diálogo interreligioso, y especialmente el diálogo dentro del cristianismo. El año pasado hicimos un curso sobre las mujeres en el cristianismo, y este año nos dedicamos a hacer 4 grandes eventos sobre el tema ecología y cristianismo. Ustedes pueden luego googlear en el sitio de la Universidad Católica del Uruguay, y allí están subidas todos los videos de las conferencias realizadas a lo largo de este año, junto con alguna otra actividad que hemos realizado conjuntamente también con la Cátedra de Judaísmo. En la noche de hoy, la propuesta es desarrollar la temática sobre judíos y cristianos, tiempo de renovar el compromiso. Y para eso, junto con la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y el Comité Central Israelita, hemos invitado al pastor Jerónimo Granados, al cual paso brevemente a presentar. Jerónimo José Granados nació en la ciudad de Mendoza, Argentina. Es doctor en teología por la Universidad Philipps de Marburgo, Alemania. Además hizo estudios de posgrado en arte y arquitectura eclesiásticos. Fue miembro del Colegio de Graduados Religión en el Mundo Moderno, de la Sociedad Alemana de Investigación. Licenciado en Teología por el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, ISEDET, de Buenos Aires. Fue decano de dicho instituto, además de profesor titular ordinario de la Cátedra de Historia de la Iglesia. Fue profesor de diálogo judeo-cristiano e interreligioso del Instituto Superior de Estudios Teológicos, ISET, de los Salesianos en Buenos Aires. Fue vicepresidente de la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana y presidente del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER. Actualmente es copresidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y además integra un grupo de estudios sobre las relaciones judeo-cristianas de la Federación Luterana Mundial, y ha sido invitado en distintas oportunidades por la Cátedra de Judaísmo Niso Acher de nuestra Universidad Católica del Uruguay. Es pastor ordenado de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y desde 2015 atiende pastoralmente a la Congregación Evangélica Alemana en Montevideo y en Punta del Este. En la noche de hoy, en el marco de los 75 años del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos, el pastor Granados nos va a ofrecer entonces
la conferencia sobre judíos y cristianos, tiempo de renovar el compromiso. Muchísimas gracias por acompañarnos entonces en esta noche, Jerónimo, y te dejamos la palabra. Bueno, muchas gracias ante todo por invitarme a esta casa que la conozco, que he estado en varias oportunidades, ya sea por la confraternidad o por ustedes mismos, o visitando también la cátedra, también estuve alguna vez en la de Islam, así que realmente me siento en casa, tal como me he sentido también en Argentina, en la Universidad Católica Argentina, o en el Seminario Rabínico, donde siempre tuvimos intercambio entre las tres casas de estudio, ICEDET, Devoto y, por supuesto, el Seminario Rabínico, las tres casas emblemáticas de estudio de la teología. Por eso hoy estoy acá y un desafío que de algún modo también se hizo carne en mi persona, porque yo estuve presente en la firma de los 12 puntos de Berlín. Me tocó ir representando a la confraternidad judeo-cristiana de Argentina en ese momento, y claro, uno va a esos eventos del Consejo Internacional Judeo-Cristiano que se hacen todos los años, la asamblea y las conferencias, pero ese año, cuando se firmó estos 12 puntos, que cumplía 60 años la ICCJ, fue un evento que, bueno, podía ser uno más, pero con el tiempo fui dándome cuenta que era un evento muy importante, tan importante como el de los 10 puntos de Seelisberg. Entonces, mirando las fotos y mirando, digo, bueno, evidentemente también hicimos historia en ese momento, aunque nadie puede quitar la importancia de los 10 puntos de Seelisberg y el contexto en el cual se hizo esto. Tampoco podemos decir que lo que pasó con los 12 puntos de Berlín tiene también gravita también fuertemente en la historia de la Iglesia en general y del diálogo interreligioso, porque entre medio, entre el 47 y el 2008, pasó mucha agua bajo el río, ¿no? Es decir, también hubo muchas cosas buenas y también no tan buenas en las relaciones entre los seres humanos y también en las relaciones entre judíos y cristianos. Yo quería hacer, antes de pasar a hablar sobre los 12 puntos, que inclusive los pueden mirar y están siempre en la página de la ICCJ en internet, un repaso un poco histórico. Bueno, un poco me metí siempre el tema de hacer una contextualización histórica de todas estas cuestiones, y para hablar de los 12 puntos de Berlín, podemos hablar que es el corolario de un largo camino de 2000 años de historia común del cristianismo y el judaísmo, ya que ambas religiones se manifestaron en los mismos territorios, tanto en Medio Oriente como en Occidente. Esta convivencia no dejó de estar plagada de desencuentros y de posicionamientos de ambas religiones. Sin embargo, en un principio, la situación que compartían como enemigos del poder que en ese momento era el poder romano, desde Constantino, el cristianismo tuvo otra posición. Pasó a ser enemigo del imperio, a ser parte del imperio, y esto le dio ciertas ventajas, no solamente teológicas, sino también políticas. Y se establece el cristianismo con un poder inusitado que anteriormente, podríamos decir, estábamos casi igual que los judíos ante el poder romano. Ahora había una cierta ventaja, una gran ventaja para el cristianismo. Y con justamente esa premisa evangélica que tiene el cristianismo, de ir y bautizar a todo el mundo en el nombre del Dios Trino, es que el cristianismo se expandió al son del Imperio Romano. Y no siempre con los métodos adecuados para poder cristianizar, si queríamos decir, evangelizar. Por otro lado, la diáspora judía, que se extendía prácticamente también en todo el Imperio Romano, había perdido no solo el Templo de Jerusalén, sino también su territorio, Israel. Dos símbolos esenciales para la identidad del judaísmo, pero no obstante, los ritos de ellos, en el seno del hogar, posteriormente también las sinagogas que construyeron por todos lados, esos templos en las diásporas, lo fortalecería, y a través de sus maestros, los rabí,
ellos pudieron mantener viva, entre sus ritos y sus servicios, esa vida judía que ya no tenía más un asidero, no tenía un lugar, un topos, donde poder asentar su cabeza. Por eso, en ese sentido, estamos un poco analizando, yo estabas diciendo que estoy en un grupo de investigadores sobre las relaciones judeo-cristianas y el luteranismo, hemos visto, repasando un poco la historia, la gran cantidad de heridas que se le ha inferido al judaísmo a lo largo del cristianismo. Mientras que al principio fuimos heridos ambos grupos, después hubo como un posicionamiento muy fuerte del cristianismo, y hablo del cristianismo, acá yo no estoy hablando ni protestante ni católico, estoy hablando del cristianismo, donde ya desde la primera hora los escritos teológicos, muchos de ellos patrísticos, de la patrística, realmente dieron por tierra la antigua alianza y realzaron la nueva alianza. Y de este modo corrieron todo el significado que podía tener, y que tiene, por supuesto, esa antigua alianza con el pueblo judío, en favor de esa nueva alianza, que también, que no hubiera sido tan problemático eso, sino que fue también un factor de odio y un factor de reproche hacia los judíos. Seguramente lo han escuchado en las otras conferencias, el famoso deicidio, donde, bueno, hay cosas que realmente en el cristianismo han sido muy marcadas contra los judíos, que los llegó a ser los villanos de la película, ¿no? Y esto realmente, esa concepción salvífica, universalista que tenía el judaísmo, la asumió el cristianismo, dejando de lado lo judío y asumiendo en un tiempo real y en un tiempo de la historia que se estaba escribiendo como el único grupo que podía llegar a ser el que infiriera la salvación a toda la humanidad y que la repartiera la palabra de Dios en todo el mundo. Ahora, ¿qué determinó la supervivencia del judaísmo, que realmente había perdido prácticamente todo, inclusive ese podio de ser una religión milenaria donde había un peso específico propio que ni siquiera el cristianismo lo tenía en ese tiempo? Hay algo que es digno de mencionar, que lo hacen en cada rito, en cada templo, en cada servicio de los judíos, que es el famoso credo, ¿no?, de ellos, ¿no?, que es emblemático para ellos, y yo creo que lo vamos a ver que también de algún modo es para nosotros, ¿no? Ese credo que dice que fueron liberados de la esclavitud de Egipto y llevados a la tierra prometida, en aquella tierra que Dios les había prometido a ellos para estar. Y ese credo lo pudieron sustentar ellos por sus convicciones, no importa lo que pasara en la historia de ellos, porque lo pudieron tener en los exilios de Babilonia, tanto del norte como del sur, lo pudieron tener, bueno, ya lo dijimos en Egipto, pero también lo pudieron tener hacia el final de su existencia como sociedad enmasada, donde dieron los últimos suspiros de vida como comunidad. Y sin embargo, a pesar de las persecuciones y también posteriores matanzas en la Edad Media, la expulsión de los judíos de España y del exterminio programado fuertemente por los nazis de varias naciones, porque esto también corre bastante horizontal, ellos siempre pudieron tener ese credo como algo firme para poder decir, seguimos estando en la historia y tenemos, a pesar de los hitos que no han sido positivos en la historia del judaísmo, un lugar y una palabra para decir al mundo. Sin embargo, hubieron siempre también islas de convivencia pacífica entre el cristianismo y el judaísmo, no siempre fue todo bélico, no quiero presentarlo como algo compacto de continuo odio, sí, como toda sociedad tuvieron muchos momentos de convivencia con el cristianismo, inclusive con el Islam en España, durante siglos, donde es notable ver cómo en esos siglos la prosperidad, quizás no fuera de conflicto, yo no voy a tomarlo como algo idílico, pero a pesar de todo eso, en esos tiempos la prosperidad
filosófica, la prosperidad económica, la prosperidad como pueblos en todo sentido, los benefició a todos siendo de distintas religiones. Y esto es notable para decirlo porque la historia nos da esos ejemplos de que sucedió, ¿no? No es un cuento, y no es un episodio de pocos siglos o de pocos años, es realmente un episodio extenso, y que se da también en distintas partes de Europa. Pero, no obstante esto, las heridas que ellos fueron teniendo a lo largo de la historia, no los amedrentó nunca. Quizás sí, bueno, no nos consideraban los cristianos como los mejores partners o los mejores interlocutores, pero ellos siempre mantuvieron esa fe y esa confianza en Dios para no doblegarse al enemigo o a aquel que lo consideraba un enemigo a ellos. Todo lo contrario. Y, como dice el dicho, lo que no los mató del todo, los fortaleció. Te he dicho que puede ser, en este contexto, casi una frase falaz, es en realidad el claro ejemplo de la supervivencia del judaísmo como religión, más allá de muchas otras que se quedaron en el camino, porque eso hay que decir también. Con estos amplios temas y conceptos del judaísmo, y luego de las dos conferencias magistrales que han tenido anteriormente, presentando dos pensadores y gestores de este movimiento del diálogo, que fueron muy interesantes también, vamos a reflexionar sobre estos 12 puntos que salieron en Berlín hace unos años atrás. Por supuesto, el antecedente inmediato, y esto seguramente lo habrán dicho los que estuvieron teniendo las conferencias anteriores, a los 12 puntos, son claramente los 10 puntos de Seelisberg. Y la vuelta a los territorios en Medio Oriente y la formación del Estado de Israel en el Concierto de las Naciones, quizás fueron los dos eventos más importantes para el judaísmo como reconocimiento, por un lado religioso, pero también por otro lado como un Estado. Y esto hizo que, bueno, también hubiera un nuevo dibujo en el diálogo interreligioso muy pronto, porque el Estado se funda y no más, y esto nos produce a nosotros, por un lado, bueno, toda una confianza para dialogar en lo que respecta a lo religioso, pero no podemos obviar tampoco lo político, y como tal tampoco podemos obviar la cuestión conflictiva que también está en la zona. Por eso también, al día de la fecha, al día de hoy, el diálogo judeo-cristiano sufre, lo puedo decir en estos términos, también de cierta reproche por lo que sucede en Palestina, ¿no? Es decir, ahí hay algo que, por lo menos el concierto de las iglesias evangélicas o protestantes, están muy ahí en boga y en un diálogo bastante crítico y bastante sostenido. Pero, por eso le digo, es lo que pasaba anteriormente, cuando el conflicto se agranda en la zona de Palestina y persiste, esto integra otros, o lleva a otros ingredientes en el diálogo que no siempre son fáciles de resolver y no siempre son fáciles de separar, y a veces se mezclan intereses políticos con intereses religiosos, tanto de un lado como del otro, lo tengo que decir. Por eso creo que, y me voy a hacer cargo también de la parte protestante, por eso voy a hablar también desde lo protestante, o del luteranismo, pero en general del protestantismo. El siglo XX empieza con un optimismo muy grande, humano, inclusive de las iglesias. Quizás Edimburgo fue el concierto de las iglesias protestantes, sobre todo nórdicas del primer mundo, lo que llamaríamos del norte, con un optimismo muy grande, como que ellos eran capaces de poder promocionar y promover la paz. Estoy hablando de 1910, la paz en Europa y en el mundo. Bueno, esto se lo llevaron de palmas de narices porque inmediatamente empieza la Primera Guerra Mundial, y todo ese idealismo que se podía tener y esa fuerza que tenía el cristianismo en ese momento, y el cristianismo protestante, no tiene eco, se desarma todo eso. Tuvo que pasar la Primera Guerra, entre guerras, y tuvo que pasar la Segunda Guerra para que realmente después se formaran realmente instituciones dentro de las iglesias protestantes que
abogaran no solamente por el diálogo ecuménico entre ellas y con el catolicismo, sino también el diálogo interreligioso. Así que de 1910 a 1947 también hubo un gran periodo de desencuentro. Y yo diría el peor periodo de desencuentro, porque lamentablemente las guerras mundiales hicieron tocar fondo a las sociedades, civilizadas entre comillas, vamos a decir, que eran entonces quizás lo mejor que podía tener el mundo, porque había progreso, había tecnología, había de todo para poder ser un mundo mejor, y sin embargo eso fue usado para lo bélico, para dominar, para matar, y en vez de para sanar, para estar mejor en el mundo, lamentablemente. Pero esto, digamos, las sociedades tienen guerras, bueno, hoy en día tenemos guerra y eso no lo podemos evitar, o se pueden evitar, pero bueno, surgen, eso es inevitable cuando una guerra surge. Lo peor de todo, desde mi punto de vista, que fue arrastrada la religión con esto. Cuando hablo de religión, hablo del cristianismo, ¿no? Porque ahí realmente, consciente o inconscientemente, las instituciones religiosas, tanto desde el catolicismo como el protestantismo, y me refiero a lo que más conozco, que es Alemania, fueron cooptadas por el poder político, y de algún modo, podemos decir, legitimizaron de algún modo los horrores que pasaban en ese tiempo. Ya sea porque algunos lo hacían explícitamente o por omisión porque se callaban, pero había esto. No lo quiero dejar tampoco, porque no quiero hablar de todo lo negativo, no lo quiero dejar en un aspecto negativo esto, porque realmente hubieron muchos mártires, mucha gente cristiana que hizo muchísimo por evitar que mataran a judíos, así que esto tampoco es un secreto, esto se sabe perfectamente, que hay mucha gente y muchos teólogos en ese tiempo donde realmente hicieron lo máximo posible para evitar esto. Que no lo lograron, es verdad, no lo lograron. Les doy un ejemplo, en la universidad donde yo estudié en Marburgo, había un par de, Marburg fue una ciudad donde había una comunidad judía bastante grande, inclusive la Kristallnacht, la noche de los cristales, como la sinagoga estaba en medio digamos, de la ciudad vieja, estuvo todo muy bien planeado de manera que se quemara la sinagoga, pero que no se quemara toda la ciudad, porque se iba a encender todo si se quemaba la sinagoga. Y la universidad fue muy interesante cómo los profesores se plegaron a favor de aquellos profesores judíos que querían sacarlos de las cátedras. Y esto no fue una cosa muy común en toda Alemania, sino que fue en algunos lugares. Uno de esos lugares fue Marburg. Por eso quiero hablar también de lo positivo en medio de esa negatividad que pasaba en ese momento. El tema es que, y lo más trágico de todo, que a veces hasta la Biblia era el lugar de la hermenéutica para justificar estas cuestiones, ¿no? Y tanto de un lado como de otro se usaron, a favor o en contra, la Biblia para decir si eso que se hacía era correcto o no, o si era un designio de Dios o no. El protestantismo, como les dije, que es también algo que surge en el 1517, si estamos hablando de muchos siglos atrás, y que hace un cisma en el occidente del cristianismo, en realidad podemos también pensarlo en clave de este credo judío. Todo el norte europeo, desde la conquista del Imperio Romano, se sintió muy avasallado siempre, no solamente por el imperio, sino también por la religión que les llevaban. Tenían otro tipo de religión los pueblos nórdicos. Y esto hizo que también con los siglos hubiera ahí un resquicio entre el norte y el sur, digamos, la zona más románica, digamos, de las lenguas romances y las nórdicas, anglosajonas, donde había dos culturas totalmente distintas, que provocó que en ese siglo, en ese año donde Lutero expone sus disputatios, sus tesis, encontrara un lugar, un topos, una situación como fue el tema de las indulgencias, la venta de la salvación a través de unos papelitos que detonó algo, porque en sí esos textos ya circulaban, eran disputados, estos textos ya circulaban por las universidades, eran ejercicios que hacían los estudiantes, por eso se llamaban disputados. Hacían ejercicios donde llevaban al extremo la crítica para ver hasta dónde podía teológicamente
justificar y argumentar una posición o la otra. Era un ejercicio que se hacía en esa época. De hecho, bueno, cuando uno hace un doctorado hace una disputatio, uno tiene que argumentar, no importa si los profesores están de acuerdo o no con tu teología o con lo que decís, pero si lo argumentás bien, está correcto, es decir, lo que se busca es la buena argumentación. Y esto es también muy importante para lo que vamos a ver de los 12 puntos, ¿no? La argumentación. Lo importante es que se saca ese yugo romano, ese yugo del norte, y por eso Lutero existe y existió gracias a que también tuvo mucho apoyo político, porque los príncipes los apoyaron, inclusive eh, el elector de Sajonia, que siendo católico, muriendo católico, siempre como vasallo, como bien de la Edad Media, protegió a Lutero porque era su vasallo y no lo mandó a matar. Entonces, evidentemente, el Kairos que sucedió ahí en el norte tuvo su resonancia después lo que fue lo que es el cristianismo hoy en día, ¿no? Podemos seguir nombrando muchos otros ítems de Lutero, solamente traigo uno muy importante que tiene dos caras, que realmente son muy antagónicas. Lutero empezó argumentando la importancia del judaísmo, en uno de sus escritos, Jesús es judío, argumentando también la importancia digamos, del primer testamento. De hecho, él lo traduce del hebreo al alemán, porque era lo que le interesaba, que la gente pudiera leer en su propia lengua la Biblia. Así que estaba muy embebido a todo esto, pero él no podía escapar a su época. Él quería convertir a los judíos. Esto era una premisa, una idea que tuvo. Y si bien empezó muy bien hablando de los judíos, cuando vio que no se podían convertir, porque los judíos seguían siendo judíos, y van a seguir siendo judíos, es que él empieza a hacer otros escritos que la verdad que son vergonzosos, y que a la muerte de él, bueno, por lo menos los seguidores de Lutero y el luteranismo los hizo por lo menos no circular más, aunque quedaron, por supuesto, esos textos. Son textos que hablan muy mal del judaísmo, pero más que hablar mal del judaísmo, hablaban muy mal de Lutero y su pensamiento en ese momento respecto a los judíos, a pesar de haber tenido hermosos escritos positivos sobre el judaísmo. Es decir, no quiero sacarme tampoco parte de la responsabilidad de cuando hablamos del cristianismo, no pensemos solamente en el catolicismo, está también el protestantismo como responsable de muchas cuestiones y heridas que les pasaron al judaísmo. Así que no es de un lado o del otro. Lo que pasa es que Lutero pensó que, bueno, esa gracia que venía gratuita, ¿sí? que podía sin ningún mérito llevar adelante al judío hacia la verdad que estaba en ese momento, bueno, no fue, porque el judío es judío y tiene otra forma de pensar y otra religiosidad. No se dio cuenta, lamentablemente. Quizás estaba muy arrastrado por el tiempo, por el pensamiento de la época. Y un detalle, él nunca conoció a un judío. Vamos a ser sinceros, él nunca conoció a un judío, así que todo lo que habló, lo habló del conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento y nada más. Así que también es muy distinto hablar de lo que nosotros hoy nos relacionamos con el judaísmo y cómo nos relacionamos, ¿cierto? Desde otro lugar, ¿no? Pero lo importante es que él de algún modo deja una impronta sobre el judaísmo que a la postre sí sirve, por lo menos la parte positiva, para el diálogo judeo-cristiano, por lo menos para la revalorización, por lo menos histórica en algún momento, estamos hablando de 1530, del judaísmo como un lugar que es importante para el cristianismo. Cosa que ya dijimos anteriormente, el cristianismo, los primeros escritos de la Edad Media, los había dejado un poco aparte todo eso. Bueno, así como escribió sabiamente esto, lamentablemente llega al siglo XX y no llegan los mejores escritos de él, sino llegan los peores escritos. Y lamentablemente se hacen eco también en Alemania de esto. No fue ni siquiera el interés del protestantismo ni nada, pero bueno, lo que una vez está escrito en la letra se puede utilizar muchas veces. Y también fue utilizado nuevamente eso en la época nazi. Y esto también llevó a que hubiera como una pseudo justificación, porque si algo había escrito el padre de la iglesia luterana, ¿por qué no usarlo y respetarlo? ¿no? Y nada más que era en el sentido contrario de lo que uno hubiera pensado, ¿no es cierto? Ahí fue donde estuvo la cooptación
del mundo cristiano protestante, yo no voy a hablar del catolicismo, eso lo podrán hablar otros, en Alemania, y de algún modo también el ataque hacia los judíos, que fue emblemático en la Segunda Guerra Mundial, porque marcó un genocidio, no porque no hubieran habido otros, o pogroms en Rusia, y también horribles y matanzas, no solamente de judíos, sino de otras personas, de contrarios a los regímenes. Bueno, eso pasó en Alemania, y pasó a ser un hito, pero así como yo dije más temprano, no siempre se cooptó la parte religiosa, hubieron también disidentes de esto. Yo más de una vez he traído siempre el teólogo Dietrich Bonhoeffer, que fue un disidente del nazismo, un disidente de la propia iglesia, que creó la iglesia confesante, aquella iglesia que no se institucionaliza, sino aquella iglesia que confiesa, bueno, dentro del cristianismo a Jesús y a Dios, y que logró que inclusive abrir seminarios propios donde no estaban contaminados con el nazismo y el odio hacia los judíos. Y este hombre fue muy inteligente, muy joven, ya a los 22 años ya era doctor, y a los 24 ya podía ser profesor. No, en Alemania no podía ser profesor antes de los 30, él ya era mucho antes profesor. Él presentó un luteranismo totalmente distinto, cambió la forma de pensar, y aunque, vamos a ser sinceros, fue una gota de paz o de tranquilidad, o podemos llamarlo de no violencia, en un mar violento, tormentoso, y en el momento no se notó. Y a veces me duele un poco escuchar que los mismos alemanes, a veces, hablando de la teología, no le dan la importancia ni el lugar que tuvo, y que tuvo para después. Que quizás nosotros los latinoamericanos le dimos mucha más importancia en nuestras tierras a la teología de él. Lo importante es que Dietrich Bonhoeffer revolucionó, porque aparte era un poeta, revolucionó mucho el verso, la forma de hablar teológica, invirtió. Él decía, voy a ser mejor cristiano cuando sea mejor humano. Cuando Lutero hubiera dicho lo contrario, él decía, un buen cristiano puede ser un excelente gobernante, un excelente humano. Él invierte, él dice, cuando sea mejor humano, voy a ser mejor cristiano. Quizás porque estaba mirando eso que estaba pasando ahí delante de sus ojos, ¿no? Es decir, evidentemente había algo en él que le hacía invertir o transformar esos conceptos teológicos, donde la teología, yo hasta diría, se volvía más positiva, más no tan negativa antropológicamente como la de Lutero, donde el hombre realmente no puede hacer nada si no viene todo por gracia de Dios, aunque no es realmente así, pero digamos, hay un concepto de Dios. Este tenía una idea de que el ser humano, como ser humano, éticamente, él tiene una ética también escrita, podía lograr cosas interesantes, muy importantes para la humanidad, y para el bienestar de la humanidad, y para la paz humana. Él estuvo realmente él estuvo en 1910 en Edimburgo como joven, y ahí él bebió un poco esa ingenuidad, pero a su vez ese entusiasmo que tenían los protestantes en ese tiempo de que podían lograr la paz, o ellos podían infundir o llevar a los gobernantes a que llevaran el mundo a la paz. No fue posible. Pero él nunca perdió las concepciones que tenía, ni tampoco el optimismo que tenía, hasta la muerte, porque fue asesinado por Hitler, pero de algún modo él pensaba, y era claro, que esto había que interrumpirlo, el genocidio. No había otra forma. Y él habla de ponerle palos a la rueda al poder político. Y bueno, y es consecuente con eso. Deben saber la historia de él, que bueno, estuvo en parte en los atentados contra Hitler, formó parte, sabiendo él que era un pecado, sabiendo él que eso como cristiano no lo podía hacer, pero sin embargo, él asume su pecado en su moral, y asume la defensa del otro en esos términos, exterminar al que producía el mal. Evidentemente esto es muy discutible, podemos discutirlo teológicamente, desde el protestantismo, el luteranismo mucho más, pero es muy importante cómo él también marca algo que nos lleva y nos presenta el tema
de hoy, nos lleva al tema de hoy, que en realidad es un legado que para la posguerra fue lo que marcó prácticamente primero los 10 puntos de Seligberg, porque se reunieron ahí 8 intelectuales católicos, 23 protestantes, y 23 protestantes y 28 judíos, eran más bien gente del pensamiento, no tanto quizá de la religión, quizás sí también, pero también del pensamiento, donde en 1947 ellos intentan, y creo que lo logran, crear estos 10 puntos de Seligberg, que seguramente también mis antecesores algo habrán nombrado, pero es muy importante decir que esos 10 puntos de Seligberg intentaban un poco encarrilar al cristianismo, un cristianismo que se había descarrilado, que pensaba que tenía toda la justa, que se sentía con el derecho de poder decirle a los judíos y a cualquier otra religión lo que quisiera. Y evidentemente acá en esos 10 puntos se encorseta un poco el cristianismo y se dice, bueno, ojito, hay cosas que no se pueden decir o hacer en contra, en este caso, de los judíos, porque era lo que los convocaba. Y fue muy interesante porque fue un ejercicio, después de mucho tiempo, de lograr pensar mentalmente, sentarse, dialogar y llegar a una conclusión que podía llevar a un diálogo judeo-cristiano, cosa que hasta el momento no había sido posible, así que pavada de cosas que se había logrado, ¿no? Es decir, lograr sentarse en una mesa protestantes, católicos y judíos, que fue una matriz que quedó para siempre, bueno, para siempre, no sé si todos para siempre, pero hasta la fecha. O en cualquier confraternidad, el ISER, donde yo participé durante muchos años, con los institutos teológicos, todos teníamos esa matriz, una parte protestante, una parte católica y una parte judía. Y esto funcionó excelentemente, con las diferencias. Nadie quería convertir a nadie, nadie quería imponer las ideas sobre todo, se dialogaba sobre lo que cada uno pensaba, cómo pensaba a su Dios, cómo lo manifestaba, y de algún modo se aceptaba al otro como es. Quizás acá también podríamos entrar con la filosofía de Martin Buber y todo ese del yo y el otro, es decir, esto que significa cómo el otro está en mí y yo puedo captarlo y estar de acuerdo a pesar de no ser yo, de ser el otro. Y esto creo que realmente en la filosofía, y los judíos con Martin Buber lo representaron muy bien, pero no voy a hablar de eso, pero quería mencionarlo como un elemento muy claro. Lo importante de esto es que, como dije, después de esto se llevó a la creación del Estado, perdón, yo voy a poner tengo que compartir la página, a ver si lo puedo poner, esperen un segundito, compartir, a ver, está acá, compartir, ahí está, a ver, esto baja, no, voy a dejar de compartir, creo que es el otro que tengo que compartir. Pues hice un pequeño esquemita como para que tuvieran un poquito en claro la cuestión esta. A ver, acá, ahí está. A ver si ahora lo puedo agrandar. Ahí está. A ver si ahora lo puedo pasar. Ahí está. Estos eran los 10 puntos de Seligberg. Esta foto emblemática, extraordinaria, interesante como están todos vestidos, ¿no? Pero muy de la época. Pero a esa foto quiero poner esta foto, que fue la de Berlín, que la Konrad Adenauer Stiftung, esta institución alemana que promueve también desde lo político, lo religioso, el diálogo interreligioso, nos permitió hacer esa reunión ahí. Y la verdad que esa foto la sacaron, estoy yo, y está Pastorile, que muchos de ustedes lo conocen, está ahí también. Yo venía de Argentina, él estaba de Uruguay, había otra gente del mundo, de otras confraternidades, y quizá en ese momento nos dábamos cuenta de la importancia de estos 12 puntos que estábamos renovando, lo de los 10, que lo sabíamos, porque los habíamos estudiado, habíamos charlado, había habido un equipo, yo no formé parte de ese equipo, que confeccionó estos 12 puntos, pero que los charlamos en las distintas reuniones de la ICCJ, del Consejo Mundial Internacional de Judeo-Cristiano, donde realmente ahí pasamos y firmamos un acta donde esto quedó sellado. Y ahora, la verdad que esta foto no la conocía, sé que la sacaron, pero ahora cuando tuve que investigar sobre esto, pucha, digo,
acá está esta foto donde estábamos un grupo de gente, como la de Seligberg, donde nos pusimos la camiseta del diálogo. De hecho la ICCJ lo tiene, y las confraternidades judeocristianas, de la cual muchos de nosotros participamos, la tienen, pero estos hitos, estas manifestaciones claras, y más en un lugar como la Konrad Adenauer, esta fundación muy importante de Alemania, en el marco de ellos, porque no es que ellos lo hicieron, le dio también una importancia política importante a esto, ¿no? Y por eso estos 12 puntos tienen tres aspectos muy, muy importantes a tener en cuenta. Tiene el primero, que es el llamamiento a los cristianos y a las comunidades cristianas, que esto es más o menos lo que pasó en Seligberg, que se llamó a las comunidades cristianas y a los cristianos a hacer ciertas cosas para evitar seguir hiriendo a los judíos. Pero esta tiene dos puntos más que son muy importantes, y se hace un llamamiento a los judíos y a las comunidades judías. Es decir, ya no se habla solamente del cristianismo como tiene, que se recomienda hacer y no hacer, sino también a los judíos. Es decir, que ya hay un paso ahí muy, muy grande también en el diálogo judío-cristiano. Y ya no es más el judío el depositario de todo esto, sino que ellos también forman parte de esta nueva relación y tienen que hacer un esfuerzo también para poder relacionarse, no solamente los cristianos. Y lo más importante de todo, más importante, que a mí me llamó mucho la atención, es el tercer llamamiento, que es a las comunidades cristianas y judías y otras. Y esto también le abrió la puerta, que ya de algún modo estaba un poco en boga, al diálogo o al triálogo abrámico, ¿no? Es de las tres comunidades abrámicas, que son judíos, musulmanes y cristianos, que el mismo ICCJ tiene un foro donde el diálogo judío-cristiano en la ICCJ es básico, es primordial, pero tiene como un foro, tiene un lugar donde también se hace el diálogo desde el judaísmo, el cristianismo, con el mundo musulmán. Algo que hoy en día hemos aprendido que tampoco se puede obviar. No porque sean abrámicos, sino porque forman parte del concierto de las religiones del mundo y que están muy cerca de donde está el cristianismo, donde está el judaísmo, ¿no? Así que realmente esto es algo a tener en cuenta. Al primero, no voy a ir detalladamente porque sería un poco tedioso y yo no sé si me queda mucho tiempo para seguir charlando, pero quizás algunos hitos de esto, algunos puntos son importantes. Uno de ellos, que también ya estaba en Seligberg, es luchar contra el antisemitismo religioso, racial también, en todas sus formas. Y ahí esto es muy interesante cómo aprendimos desde Seligberg hasta por lo menos hasta esa fecha de los 12 puntos de Berlín, a cómo manejarlo esto. Y fue claramente el mundo cristiano desde el aspecto bíblico, litúrgico y catequístico, que era muy importante, porque ese paso de enseñar a los otros esto, creo que fue muy importante. Yo mismo lo viví en el Instituto Salesiano, donde tenía la materia de diálogo judeo-cristiano y la materia de teología de lo interreligioso, donde me llamó mucho la atención que en el Instituto Católico había mucho más de eso que en el Instituto Protestante. Realmente, gratamente me llamó la atención. No es que nosotros no lo teníamos, pero acá estaba muy bien articulado en la parte curricular y me pareció buenísimo. Y de hecho no habían invitado a un católico, habían invitado a un protestante para dar esas materias. Entonces también había una apertura que a veces uno se tenía que topar con ciertas cosas, porque una de las primeras veces, uno de los primeros, me acuerdo había un muchacho que era para ser sacerdote y me dice, bueno, pero ¿dónde está la verdad? Está en mi iglesia. Bueno, fue muy tajante cuando empezó con eso, ¿viste? Andá a hablar de diálogo cuando te empiezan cerrando el tema en que la verdad la tiene uno. Entonces, es decir, romper esos cascarones sin que pierda la verdad la persona, porque la necesita, porque si no, no podría quizás subsistir en su grupo religioso, sacarle un poquito esa cáscara para que pueda permear algún otro tipo de concepción de lo que era y lo que es realmente el diálogo, donde cada uno cuida lo suyo
lo mantiene, pero que se da a conocer al otro y lo comparte alegremente, sin prejuicios, sin nada. Entonces, esto yo lo pude vivir realmente muy bien en el seminario salesiano. Pasando a los otros temas, y voy a ir rápido, que son ya también, que estaban más o menos en los otros, en la parte del Selisberg, promover el diálogo interreligioso con judíos, desarrollar una comprensión teológica del judaísmo que afirme su integridad distintiva. Ahí siempre teníamos una situación con el seminario rabínico ahí en Belgrano. Cuando nosotros hablábamos de teología, el judío decía, nosotros no hacemos teología. Claro, porque ellos no pueden hablar de Dios, es decir, hablan de Dios, pero esa palabra, como la palabra misma Dios, que tan desparpajadamente la decimos nosotros, Dios o teología, ellos respetan tanto eso que no es que no hagan, no la nombran porque sería como, ¿cómo hablar de Dios? ¿Decir qué de Dios? Entonces, en esto uno aprende mucho, ¿no? Es decir, ¿qué es lo otro? Entonces, por eso esto de la comprensión teológica del judaísmo fue una cosa, un aprendizaje muy interesante nosotros primero como estudiantes y después que éramos también como estudiantes, dialogábamos, y después como profesores. Y algo que vuelve a surgir acá, el cuarto punto, orar por la paz en Jerusalén. Que no es solamente por Jerusalén, sino por todo el mundo, pero evidentemente los conflictos en ese lugar llevaban y nos concentrábamos mucho en esa oración, en dar esa fuerza que necesitaba el judaísmo y el territorio de Israel para poder vivir en paz, ¿no? Vamos al segundo, que es el llamamiento a los judíos, que para mí un poquito es el plato fuerte de estos 12 puntos, ¿no? En esta sección viene esta novedad, como le dije, del judaísmo, donde el judaísmo tiene que empezar también a hablar con sus comunidades y unirse también al esfuerzo que hacen las comunidades cristianas para eliminar justamente todos esos vestigios que quedan de ridiculizar al otro, de tener una animosidad contra el otro. Y esto, y especialmente cuando hablamos de los judíos, por supuesto con respecto a los cristianos, y fortalecer los vínculos de las iglesias, es decir, de este diálogo interreligioso. Y aquí debo decir que las confraternidades judeo-cristianas cumplen un papel primordial, porque surgen con el Consejo Mundial, con el Consejo Internacional de Iglesias Judeo-Cristiano, e inmediatamente esto se hace como un reguero en el mundo, por lo menos donde hay judíos y cristianos, y se forman estas confraternidades que bregan por esto y trabajan por esto, y me consta porque estuve en Argentina y estoy ahora acá en Uruguay, y no lo pueden disimular, trabajan fuertemente por este diálogo. Y después también, que es un tema muy, bueno, está el tema de la liturgia, como también en el cristianismo, donde se sacaron algunas palabras poco ofensivas hacia el judaísmo, pero vamos al punto 7, donde habla diferenciar entre una crítica imparcial a Israel y la cuestión del antisemitismo. Y acá es donde quizás está la cosa un poquito más difícil, ¿no? Y debo confesar que desde el concierto de las iglesias protestantes, Consejo Mundial de Iglesias, donde existe un nuevo grupo de sensibilización hacia el diálogo interreligioso, se creó un lugar que se llama, creo que es CEAPI, algo así como que es un grupo dentro del Consejo Mundial de Iglesias que va hacia Palestina, especialmente con jóvenes cristianos, y conviven un tiempo con la gente que sufre en el lugar, tanto del lado judío como del lado cristiano, perdón, del lado palestino. Y en esos lugares, en ambos lugares hay cristianismo, hay iglesias cristianas, entonces también ven cómo sufre en ambos lugares. Debo confesar desde mi punto de vista, me hago cargo yo de esto, que hay un balance muy fuerte pro-palestino, lo veo así. Lo vi desde el principio, desde el primer momento que surgió esto, porque me parecía que uno puede ser crítico, pero también respetando. Es decir, yo no voy a dejar de dialogar con un musulmán porque le exija a su mujer estar tapada, es decir, tengo que saber diferenciar. A veces me da un poco no sé de qué, cuando veo que hay grupos feministas que tienen todo el derecho y realmente hacen mucho por el valor de la mujer, y a veces cuando
no escucho mucho cuando pasa algo en el mundo musulmán con respecto a una mujer, me llama la atención de estos grupos, ¿no? Entonces, pero sí al revés. Entonces yo creo que este punto, el 7, diferenciar entre una crítica imparcial al poder político y al antisemitismo, es quizás lo más difícil, lo que se vuelve más difícil hoy en día en el diálogo judeo-cristiano. Poder separar las aguas, si es que se pueden separar del todo, no sé, eso habría que ver. Y de algún modo alentar con el punto 8 al Estado de Israel en su trabajo de cumplir con los ideales que figuran en sus documentos fundadores y una tarea que el Israel comparte con muchas naciones del mundo, es decir, la paz, la convivencia con los estados alrededor, que es justamente una de las cosas que en el momento más cuesta, por supuesto, en ese lugar. Yo he estado tanto del lado judío como del lado palestino, y bueno, hablarlo, como yo lo estoy hablando, es muy sencillo, vivirlo en el lugar es totalmente distinto, ¿no? Y voy a la última parte, que es el llamamiento a las comunidades cristianas y judías y otras, donde realmente creo que acá finalmente se invita también a los musulmanes, y se amplía esto, junto a todas las personas de buena fe y buena voluntad, si va más allá inclusive de que si alguien es religioso o no, porque sabemos muy bien que en el judaísmo existe mucha gente que no es religiosa y que es judía, y entre los cristianos también tenemos lo mismo, gente que por ahí no va a la iglesia, no le interesa lo religioso, pero se sienten cristianos, de algún modo, es difícil de explicar esto, pero sucede también en el cristianismo, o son agnósticos o qué sé yo qué. El tema es que se trata de que ese esfuerzo se amplíe de diálogo, es decir, y también se terminen estas ridiculizaciones de todos, de judíos contra cristianos, cristianos contra judíos, cristianos contra musulmanes, que esto a mí me llama la atención, tengo 65 años de vida, me he reído mucho con ridiculizaciones de estas cosas en programas televisivos, y de la mujer también, porque los que hacen chistes lo saben hacer muy bien, pero hoy en día esto se mira con otros ojos, y realmente tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos un chiste, digamos así, del otro, ¿no? Es decir, esto hay Martin Buber otra vez entra en juego. Eh, en el otro pasa algo, evidentemente, y en mí pasa algo que estoy haciendo ese chiste, tanto sea para una mujer, sea para otro grupo religioso. Entonces también creo que esto lo vamos a tener que trabajar muchísimo en las confraternidades, en los diálogos interreligiosos, en las clases, porque no se agota solamente en el feminismo, ni en el antijudaísmo, ni en el antiislamismo, es mucho más amplio y mucho más valedero para poderlo luchar a favor de esto, ¿no? No sé cuál, tampoco tengo la respuesta a esto, solamente en 65 años de vida he visto cosas por las cuales yo me reí cuando más joven, que ahora no me causan gracia, por más chistosas que sean, no me causan gracia, porque en el trasfondo tengo un backup que me dice esto está mal. Y bueno, volvemos a la parte política, mejorar el diálogo con los organismos políticos y económicos. Bueno, esto forma parte del juego de los poderes políticos, pero nosotros estamos en la sociedad y en el mundo, en la polis, en la ciudad, así que también tenemos que ver con esto. Y finalmente, conectarse con todos aquellos cuyo trabajo responde a las demandas de la gestión ambiental. No podía faltar el último tema, el gran tema que hoy en día nos convoca, más allá del feminismo y lo otro, lo ambiental, que hoy en día está totalmente en boga, y está bien que esto siga siendo así porque forma parte de los nuevos perfiles del diálogo, y donde nos involucran a todos, judíos, cristianos y a la sociedad en general, a los que no son tampoco, que tienen religión. Bueno, yo esto lo termino con un tweet continuity, porque realmente esto no ha terminado acá, esto sigue, esto que parece mentira, que hacemos reuniones para tratar de cerrar temas y al revés, abrimos temas y abrimos flancos y abrimos nuevamente otras cuestiones de diálogo y vemos que no todo se agota en el diálogo judeo-cristiano, hay muchas otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta para nutrir el diálogo judeo-cristiano. Así que con esta foto emblemática que la armé muy linda, donde están el primer grupo y el segundo grupo, esperemos que en unos años más podamos tener otro tercer grupo, serán gente más joven que está ahora, que podrá estar en esa tercera foto, donde pasarán nuevas cosas y esperemos que sean buenas.
y las malas que las podamos cerrar. Y quiero terminar con una reflexión teológica, porque justamente la estábamos trabajando en el grupo este luterano, y en un momento yo les expresé, pues, gente de todo el mundo, ahí somos 10 los que estamos estudiando, les dije, miren, nosotros estamos hace mucho tiempo hablando de la expectativa escatológica, del fin de los tiempos, de la venida del Mesías para el judío, la nueva venida o la parucía de Jesús. Tenemos toda una literatura, tanto en el Primer Testamento como en el Segundo Testamento, del tema este del apocalíptico, es decir, ese lenguaje tan particular, tan mal interpretado también, pésimamente interpretado, sobre todo por el Hollywood, donde todo esto se lleva a un extremo de catástrofe, cuando detrás de eso hay toda una cantidad de símbolos positivos, se lleva a la peor parte de lo que puede significar el fin del mundo. Es decir, cuando uno habla de apocalipsis, inmediatamente se acuerda de esa película donde volaban los helicópteros en Vietnam y tiraban bombas y napalm y mataban gente. Es decir, eso es lo único que uno puede pensar que la sociedad te deja como imagen, que es muy fuerte, del apocalipsis. Cuando el apocalipsis y la Nueva Jerusalén tiene imágenes preciosas, imágenes de convivencia, imágenes donde sí el mal, la utopía por supuesto, el mal se tapa, queda totalmente vencido, pero yo les decía a mis colegas de ahí, quizás esto que estamos haciendo nosotros ahora es el camino a la parucía, el camino a la venida del Mesías, el camino al reino de Dios, y son cosas positivas. Y por eso creo que el diálogo judeo-cristiano forma parte de esta apocalipsis, de este fin de los tiempos, pero en un sentido mucho, mucho más positivo, mucho más concreto, y que no tiene por qué haber grandes catástrofes ni naturales ni guerras, aunque las hay, pero que no sean el motivo realmente, sino que el motivo de estos fines de los tiempos sea realmente entender. Ni hablo de tolerar, no, ahí en los documentos aparece la palabra tolerar, no me gusta esa palabra, bueno, no nos gusta mucho, de realmente comprendernos y entendernos y amigarnos, y creo que tampoco nos tendría que dar vergüenza decir, tengo mi amigo que es judío, porque bueno, uno lo dice porque queda bien, es políticamente correcto. No, decirlo porque yo, si no hubiera sido por el diálogo judeo-cristiano, nunca hubiera tenido un amigo judío, se los puedo asegurar. Y lo puedo decir ahora, y lo digo con mucho orgullo. Y no por un cliché, ni por decir que quedar políticamente correcto, sino todo lo contrario, porque el diálogo judeo-cristiano que ya empezó en el barrio con la familia judía que vivía en la farmacia y que me invitó una vez a un Pesaj, y después en la Facultad de Teología, que empezamos con el diálogo judeo-cristiano hace 43 años atrás, ha sido un camino que todavía no lo he terminado, y bueno, me moriré y creo que tampoco lo terminaré, pero que me ha dado muchas satisfacciones, más que tristezas, y mucho más optimismo para pensar escatológicamente y apocalípticamente que empezar en tragedias, por más que exista. Y bueno, y termino porque si no, tengo más temas, cosas para decir. Dejámoslo ahí. Muchísimas gracias, Jerónimo, por esta excelente presentación que nos has regalado. Como les escribía, ahora nosotros tenemos la posibilidad de quizás realizar algún comentario, alguna pregunta, algo que ustedes quieran ir compartiendo acerca de esta disertación del pastor Jerónimo. Lo podemos ir haciendo aquí en donde dice preguntas y respuestas de este webinar. Y entonces los invito a ir haciendo sus comentarios, sus impresiones, quizás si hay alguna pregunta, alguna consulta que quisieran compartir, pues los invito a irla realizando. Aquí tenemos un comentario en realidad que realiza Sonia Kirchheimer. El punto 5, dice ella, recoge lo declarado en el documento Dabru Emet en el año 2000 por cerca de 200 rabinos y académicos de diferentes corrientes del judaísmo contemporáneo.
Quizás podamos recordar, Jerónimo, que justamente el punto 5 decía, reconocer los esfuerzos realizados por muchas comunidades cristianas en los últimos años del siglo XX para reformar sus actitudes hacia los judíos. Sí, sí, y ahí pone ella también hubo una gran reunión de rabinos donde también hubo eso. Por eso digo, son cosas, realmente los 12 puntos de Berlín recogen una experiencia ya que venía desde Seligman, es decir, digamos, no es eureka los 12 puntos, no es que ahora vamos a hacer esto, son cosas que ya se han estado haciendo. Lo que pasa es que tomar conciencia de eso y llevarlo a la práctica es justamente una de las cosas más importantes, porque vamos a ser sinceros, puede quedar en buenos augurios y una palmadita, o puede quedar en hechos concretos, ¿no? Es decir, poner qué sé yo, lo que pasa en la UCU, poniendo estas materias de islamismo, cristianismo y sociedad, bueno, como pasó en ICD, que ya no existe más, pero en ese momento cuando existía, teníamos muchas cosas que se llamaba correlación, donde correlacionábamos la teología con todas las áreas, inclusive con la ciencia. Era maravilloso ver esa amplitud que nos daba digamos, la teología, que no se cierra en sí misma, sino que en la práctica se ven, bueno, ahí se ven las cosas como son, ¿no? Así que gracias, sí, es un complemento importantísimo que marcas, lógico, Sonia, sí. Muy bien. Si alguien más quiere entonces ir realizando algún comentario, aquí tenemos a Santiago Ires. Dice, ha sido un placer escucharlo, pastor. Le pregunto, ¿cree usted que el conflicto israelí-palestino tendrá su fin gracias al diálogo? Lo que me consta es que si no dialogamos no vamos a terminar ningún conflicto, eso seguro. Porque me remito a la experiencia del cristianismo y el judaísmo, ¿no? Es decir, el diálogo nos ha permitido conocernos, romper barreras, romper difamaciones, evitar difamaciones, porque cuando yo difamo a alguien, hiero a alguien, pues yo hablo mucho de heridas porque en ese documento que estamos escribiendo para la Asamblea de la Federación Luterana Mundial estamos hablando de las heridas infligidas del cristianismo al judaísmo, y después esto que viene después son las sanaciones, son las curaciones, o algo por el estilo, en el sentido de cómo nos podemos, por más mal que hayamos hecho, cómo podemos retraernos a eso y realmente sanar una herida. La herida queda, yo no voy a decir que no, ¿viste? Pero, y puede quedar la cicatriz, pero siempre trabajo con la esperanza, como dije recién, escatológica de que estas cosas terminan. Es decir, no hay, el dicho, no hay mal que dure 100 años, puede durar más evidentemente, pero yo creo que algún día sí, yo tengo toda la esperanza de que el conflicto palestino-israelí va a terminar y van a poder vivir en paz. Si hubieron cosas mucho peores, yo no quiero minimizar eso, pero ha habido cosas mucho peores y han podido ver en paz, pero también, estamos viendo ahora con los conflictos europeos, pueden volver. Y por eso creo que el diálogo, el charlar las cosas, el ponerse de acuerdo, por lo menos ayuda. Yo no sé si, voy a decir lo mismo que dije con respecto a Edimburgo. No, tenían todas las mejores voluntades y el mejor diálogo los protestantes de esa época en Edimburgo para lograr la paz. No la lograron. Es decir, no hay ninguna receta al respecto. Pero que que un judío y un cristiano se hayan encontrado y hayan charlado, y ahora también haya un musulmán en la ICCJ, todos los años tenemos gente musulmana invitada a la asamblea y vienen a exponer y todo. Esas cosas no sucedían antes. Entonces, o yo llevaba a los alumnos ahí de ISEP, los llevaba a una sinagoga, los llevaba a un templo budista, los llevaba a la mezquita en Buenos Aires, y bueno, tenían su primer contacto con un mundo y el imán o algún profesor o alguien o algún religioso del lugar siempre nos explicaba lo que ellos hacían ahí. Bueno, yo creo que esos son impactos positivos para la gente, no para aumentar el odio, no para decir, bueno, voy a venir a evangelizar. Y tengo que decir algo más, porque yo tuve la oportunidad de participar en un lugar que, bueno,
pues mis colegas me miraban de reojo. Me invitaron del KKL, que es una entidad judía muy antigua, que fueron los que empezaron a hacer los kibbutz y todo esto. Invitaron a pastores evangélicos. Y me llegó la invitación, bueno, era ir a Israel, me interesaba porque quería ver qué había detrás de todo esto. Cuando llego me sorprendo que el único pastor de iglesia histórica era yo, todos los demás eran todos evangelistas o evangélicos fundamentalistas todos. La verdad que me llevé un palmo de nariz, porque me sentí como, lo digo, soy evangélico, pero me sentí como sapo de otro pozo. Y me llamó mucho la atención cómo estos grupos religiosos, estoy hablando de evangélicos, muchos de ellos corporizados algunos eran embajadores, otros eran políticos, no sé si había un expresidente también de Centroamérica, en este grupo que eran pastores también evangélicos, o que estaban participando fuertemente en la iglesia evangélica, de corte fundamentalista, por supuesto. Yo la verdad que me llamó la atención ver esa figura, ¿no? Primero porque ninguno de ellos va a pensar que el judío está correcto, es decir, está pensando que lo tiene que convertir, es decir, esa es la premisa, no creen ni en el ecumenismo, menos van a creer en un diálogo interreligioso. Si lo hacen es porque hay algún interés detrás. Hasta que me di cuenta que la cuestión era muy política, demasiado política, y demasiado política también desde desde una sola visión, no amplia. Entonces, me llamó la atención, pero la experiencia fue excelente. Les puedo decir que, como dice Pablo, hay que estar en todo y tomar lo mejor. Fue una experiencia extraordinaria con hermanos evangélicos, pero que pensaban diametralmente a lo que yo pienso del diálogo cristiano. Porque se paraban, yo me acuerdo que se paraban a orar y decían, porque oro por el pueblo de Israel para que se libere de la guerra con Palestina. Y yo decía, claro, había todo un ingrediente muy político en las oraciones, pero ellos en el fondo, yo estoy seguro que los quieren convertir a ser cristianos. A ellos los quieren convertir a nosotros, a ser de ellos, yo protestante, me imagino que... Entonces fue una experiencia rara que también en el concierto del diálogo judeo-cristiano me llamó mucho la atención, que no pertenece realmente al diálogo judeo-cristiano. Que si me invitan de nuevo voy a ir, porque la verdad que uno aprende mucho de esas cosas, también tan disonantes a lo que uno está acostumbrado a lo que es un diálogo, ¿no? Y al respeto que se tiene con otro. No es que no lo respetaban, pero yo sé que esta gente lo único que quieren es convertir a los judíos. Ahí viene menos oración, ¿no? Creo. Viene otra, ¿no? Efectivamente, acá tenemos una pregunta también de Santiago Ires, que nos dice, ¿qué piensa usted sobre la cantidad de ateos que hay? ¿Cree que las personas se han alejado del camino religioso por descreimiento y errores que han habido? ¿O simplemente es un cambio generacional y cultural? Bueno, empecemos que decir que las religiones, no voy a hablar de religiones, las comunidades vamos como vagón de cola de todo lo que pasa en la sociedad. Es decir, en la iglesia hoy en día hay pastoras, pero hace 100 años no había. Si yo no le puedo decir al católico porque no tiene mujeres curas, porque yo hace 100 años no lo había en mi iglesia, ahora las hay. No es porque del luteranismo, aunque no había nada que las prohibía ser pastora, pero nadie se osaba decir, era la Frau Pastor, era la esposa del pastor, nunca era, por más que tenía vocación, por eso se casaba quizás con un pastor. No era monja, porque no tenemos ese sistema nosotros, pero acompañaba al pastor en la catequesis, en la reunión de damas. Entonces, con el tiempo cambió la sociedad y la mujer tuvo otra posición. Pudo estudiar teología, pudo ser pastora, y esto no lo cambió porque la teología fue lo grande, sino que la sociedad, primero pudieron haber médicas, pudieron haber periodistas, y recién al final nos animamos los religiosos a tener pastora. Entonces, en ese sentido, vamos como el vagón de cola. Cambian las cosas en la sociedad, nosotros nos tomamos el tiempo, las meditamos, algunos grupos más, algunos grupos menos, y de algún modo tratamos de ver por qué pasan esas cosas. Porque lo vemos en las propias familias, es decir, ya los hijos no se casan como se casaban antes,
no forman pareja quizás, o forman pareja pero no se casan, o no tienen hijos, o tienen hijos pero no se casan. Es decir, hay una cantidad de cosas que pasan en la sociedad que la religión demora un poco en ayornarse. Digo ayornarse porque no es que hay que aceptar todo, ayornarse a esas nuevas modalidades, y bueno, y ahí puede surgir que haya gente, bueno, dice, con esto yo no voy, pues, son muy retrógrados, y porque pasa que cuando el que está dentro de la iglesia conoce su iglesia, bueno, puede pensarlo totalmente distinto. Lo que pasa es que la iglesia hay que militarla, hay que vivirla también. Si no se vive, es muy fácil leer el diario en un país laico como Uruguay, donde, bueno, no estamos, si estamos en la primera plana alguna vez, porque nos quieren escrachar, nada más, no por otra razón. Entonces, evidentemente son cosas que las iglesias tienen su dinámica propia, no es la dinámica de la sociedad, y por otro lado, es verdad, tratamos de ayornarnos lo mejor posible para darle respuesta a nuestros miembros, a nuestros fieles, porque no nos gusta que se nos vayan. Qué sé yo, por decirte una cuestión, cuando yo llegué a mi comunidad, me dijeron, pastor, ¿usted casaría homosexuales? Y yo dije, miren, nuestra iglesia es así, la iglesia la manejan los laicos. Hay una comisión directiva, todos tienen voz y voto, yo solamente tengo voz, no tengo voto, así que en esa comisión directiva, cualquier cosa que yo quiera imponer, y no va, si los laicos no la quieren, pierdo por 12 votos, así que contra uno. Entonces yo me decía, no sé, qué sé yo, es una decisión que tienen que tomar ustedes como comunidad, no yo. Si alguien quiere venir a la iglesia y se quiere casar, es la comunidad la que tiene que decidir esto, porque es así nuestro sistema, nuestra estructura. Hay otra iglesia que tiene otra estructura. La nuestra es congregacional. Ustedes tienen que decidirlo. No sé, por ahí si te toca a tu nieto que lo quiere hacer, ¿qué vas a decir? Entonces, viste, uno también trata de hacer reaccionar a la gente, ¿qué respuesta puede dar? Y no tiene que ser la respuesta de la autoridad religiosa. Es decir, entonces, nunca más me preguntaron otra vez el tema. Pero me llamó mucho la atención que fue la primera pregunta que me hicieron. ¿Por qué? Porque está en boga, lo ven en la sociedad y lo ven en todos lados. Bueno. Entonces dicen, ¿por qué no la iglesia? Y bueno, ahí está. No sé si respondo mucho a la pregunta, pero en el fondo, el que no cree, no cree. Bueno, ya está, no le va a mandar. La verdad que los caminos de Dios son tan distintos. Hay tanta gente que nunca creyó nada y está la iglesia muy metida hoy en día. Por eso, la verdad que no es que no me hace problema, pero no es mi principal problema. Creo que Dios en ese sentido actúa mucho más rápido y mejor que yo. Hay otra ahí, ¿no hay? Hay un comentario que hace aquí Shirley Arizzi, que propone lo siguiente, dice: muchas gracias por el seminario. Como siempre, el profesor Granados nos brinda una excelente conferencia donde nos da para reflexionar y donde se abren muchas más interrogantes. Efectivamente, efectivamente yo también lo puedo compartir. La conferencia ha estado realmente excelente. Me gustaría quizás si hay alguna pregunta más que ustedes la pudieran escribir entonces ahora para trasladarle al pastor Jerónimo. Yo simplemente retomo alguna idea de las que tú fuiste compartiendo que a mí me llamaron poderosamente la atención. Por ejemplo, que Lutero nunca conoció a un judío. Es interesantísimo. Y que el primer Lutero, es decir, en su juventud, cuando escribió Jesús es judío, y lo hacía más desde un punto de vista, si se quiere, más teológico, sin tener contacto con la realidad de la persona judía concreta en su tiempo, y cómo después, al final de su vida, o bueno, por lo menos no el joven Lutero en este libro Jesús es judío, donde tenía una postura mucho más amigable y cercana al judaísmo, al final de su vida se pone como en las antípodas del pensamiento que él mismo había tenido, y tiene otros escritos que son mucho más severos, duros y complicados contra los mismos judíos. Exacto. Que después eso es lo que uno se queda con la idea quizás más de esta segunda parte, ¿verdad? Exacto, ahí hubo y eso sin haber tenido contacto
con judíos concretos, ¿no? Sí. Hubo un judío que le ¿Cómo escribió, hubo un judío que le escribió para encontrarse con él y él no quiso. No sé. Mirá, Pero el mejor tiempo, no hablemos del peor tiempo. claro, 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 claro. Qué interesante, porque tú decías también que, claro, probablemente el motivo de esta actitud de Lutero haya sido justamente que en el fondo su idea o su ideal era la conversión de los judíos, que dejaran de ser judíos para hacerse cristianos. Claro, claro. ¿Mm? Exacto, esa era su convicción, porque no se diferenciaba la convicción de todo el cristianismo de aquella época. Claro. La reforma fue por otro lado, es decir, ni siquiera estaba en contra del Papa, en las 95 tesis no habla nada del Papa, todo lo contrario. Le dice, usted, señor, que es el Papa, ¿cómo se deja embaucar con esto de las indulgencias? Le da consejo, le está diciendo, mire, está metiendo la pata. Te lo estoy diciendo así un poco. Sí, 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 Pero, sí, sí. le está diciendo, mire, hay gente que lo rodea que lo está aconsejando mal, esto va mal el cristianismo por esto de la indulgencia. Es decir, inclusive las 95 tesis trata de ser condescendiente con el Papa. Pues. Después viene todo el problema con la expulsión, la excomunión y qué sé yo, pero en principio no, por eso te digo, Lutero fue una máquina de escribir, de vivir la religión, de vivir la vida, y todo lo escribía, en latín, porque él escribía en latín, porque él quería que el pueblo entendiera, pero él sabía que si no escribía en latín, no lo entendía el mundo cristiano, así que él escribía todos los textos que están en latín, después se traducían al alemán. Y él sabía que con eso podía lograr, o quería lograr, hacer entender, bueno, su pensamiento, ¿no? Sus ideas, su teología, ¿no? Y esto, claro, tiene así, a ver, yo creo que nosotros, viste, nosotros no tenemos ni santos, ni nada por el estilo, así, porque alguien me dice del santo Lutero, no, viste, Lutero era un ser humano, y me voy a Bonhoeffer, un ser humano con todos los digamos, luces y todas las oscuridades que un ser humano puede tener, ¿no? Y él era consciente de esto, y Bonhoeffer también era consciente de esto. Lo que más me llamó la atención fue esta idea de Bonhoeffer, que invirtió esta idea, ¿no? Del ser humano, es decir, casi como tomista, ¿eh? Santo Tomás, que valoriza al ser humano, la voluntad del ser humano, decía, ojo, y es muy luterano en realidad, Bonhoeffer, en toda su teología, ¿no? Pero de algún modo esa idea del ser humano, él como que le da una ficha, ¿no? Como le da una apuesta, dice, hay algo que el ser humano tiene la potestad de hacerlo, pero bueno, no sale, no le sale. No sale. Qué interesante, qué interesante. Bueno, veamos entonces aquí, bueno, un último comentario que nos hace Sonia Kirchheimer. Dice, a través del diálogo interreligioso podremos contribuir a construir caminos de paz cuando lo sigamos haciendo sobre la base de nuestros valores comunes y dejando fuera consideraciones políticas. Y a continuación, no, perdón. ¿Hay otro comentario más? Hay otro comentario de la misma Sonia. Creo que este es el mensaje que está queriendo compartir del pastor Granados en su exposición tan profunda. Sí, efectivamente, el llamado, y justamente desde el título de esta conferencia de esta noche, ¿verdad? Judíos y cristianos, tiempo de renovar el compromiso. Y bueno, hemos visto allí esa foto, ¿no? Esa Exacto. foto en donde tenemos el inicio, tenemos el medio y tenemos el fin. Y ese fin depende de alguna manera, como tú decías muy bien, Jerónimo, de las nuevas generaciones, de la nueva sangre, todo se va renovando, se mantiene esas raíces, esa savia que ha ido generando un mayor diálogo, una mayor capacidad de diálogo. Y bueno, y ahora generalmente uno piensa también, ¿no? Yo me quedo con ese comentario que tú hiciste, que me hizo acordar mucho de nuestra realidad hoy, dentro de la Universidad Católica del Uruguay. Todos los estudiantes, obligatoriamente, desde una reforma que se ha hecho recientemente en la universidad, tienen que pasar por créditos obligatorios y también pueden hacerlo algunos de manera electiva,
de determinadas actividades que tienen que ver con el Instituto de Sociedad y Religión. Entonces, por ejemplo, para hablar desde lo personal, yo doy un curso sobre religiones del mundo. Y los alumnos tienen que ir ¿a dónde? Tienen que ir estudiamos las grandes religiones monoteístas, el hinduismo, el budismo, confucianismo y taoísmo y shintoísmo japonés. Entonces, y los estudiantes lo hacen electivamente, o sea, los alumnos que van lo hacen porque decidieron interesarse en esa temática. Y de distintas carreras y de primero a cuarto año de facultad. Entonces es sumamente heterogéneo. Y una de las cosas fundamentales de este curso es justamente favorecer el diálogo. Entonces tenemos, hoy, sin ir más lejos, nos ha visitado una persona musulmana, y la apertura de los alumnos, nos ha visitado personas judías, nos han visitado personas cristianas, pastores protestantes, sacerdotes católicos. Los mismos grupos de alumnos tienen que ir a vincularse a distintas comunidades hindúes, budistas acá en Uruguay, tratar de rastrear, de buscar. Hay grupos que se han ido hasta el monasterio budista que hay en Minas. Es decir, hay un hambre, yo eso lo puedo percibir también en las nuevas generaciones de jóvenes, en donde parece que hay tan poco interés por abordar el estudio de las religiones de una forma académica, y no es así, hay realmente avidez, hay deseos, hay ganas de saber y de conocer. Y mucho de lo que está sucediendo hoy para favorecer este diálogo es justamente la ida de la persona a una determinada comunidad, sea cual sea la religión que sea, no importa, o qué sector de cada religión, no importa, pero ir a visitar una sinagoga concreta o a un rabino judío en su casa, o a un pastor protestante, o a un sacerdote católico, a una religiosa, ¿entienden? A un musulmán. Los tuve Salir hacia afuera, y por otro lado, a ti te llegaron también, Jerónimo, ¿verdad? Allí en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Vaya si esto no será de enorme valor. ¿Para qué? Para que, bueno, estas nuevas generaciones, hoy o mañana, se abran justamente a renovar un compromiso de diálogo, y no solamente entre judíos y cristianos, que es fundamental mantenerlo, pero el diálogo interreligioso, el conocimiento de las distintas posturas, el saber respetarnos, el saber que somos diferentes, pero que esas diferencias no hacen que tengamos que ser enemigos o que estemos enfrentados. Tú hablabas de ser amigos. Yo, hasta que estuve aquí en la Universidad Católica con la cátedra de judaísmo, que hoy lleva el nombre de Niso Acher, porque su fundador fue justamente, o cofundador, el señor Niso Acher, que entonces era el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, junto con un sacerdote católico, rector de la Universidad Católica, que fue el padre Antonio Ocaña, sacerdote jesuita. Ellos dos entablaron un diálogo, una relación, una amistad, y decidieron cofundar la cátedra de cristianismo en nuestra universidad. Y a partir de ahí surgió la cátedra del Islam, y a partir de ahí el interés de nuestra universidad justamente por favorecer no solamente el diálogo judeo-cristiano, sino el diálogo interreligioso, está a la vista con acciones concretas que hoy se están generando. Y es de enorme riqueza, no solamente para los alumnos, también para los docentes, que acompañan un poco estas actividades de los alumnos, y en donde uno aprende muchísimo también. Así que bueno, simplemente quería compartir esto porque bueno, es tiempo de renovar el compromiso entre judíos y cristianos, sin duda y en primer lugar. Y por ese motivo hay dos comentarios más, y son los últimos porque ya estamos prácticamente sobre la hora de cierre. Bueno, perfecto. 17 años, aquí estoy yo, dice Santiago Ires. Feliz y contento de estar aquí escuchándolos. Gracias, Santiago, por acompañarnos con tus 17 años en esta noche. Tú formas parte de la nueva generación para la tercera foto de la continuación de esta historia. Exacto. Alfredo Alcarraz dice, en mi opinión los jóvenes tienen hambre espiritual, ciertamente.
¿cierto? Bueno, él lo conozco, fue presidente de la Iglesia Metodista, Alfredo, así que él sabe de lo que habla. Qué interesante. Muchas gracias por esa participación que también comparto plenamente. Capaz que también esa hambre espiritual hay que saciarla no solamente con, digamos, ideas o conceptos, sino con testimonios de vida de personas comprometidas con su fe judía, con su fe cristiana, con su fe musulmana, con su fe budista, no importa. Los testimonios, tiene que haber personas justamente que puedan irradiar esta confianza de que realmente, bueno, todos de alguna u otra manera estamos unidos en un mismo barco, y este diálogo es el puente permanente que tenemos que ir desarrollando cada vez más, y para eso necesitamos, bueno, una buena identidad, cada uno desde su lugar, porque no se trata de generar una confusión de distintas religiones y hacer algo todo mezclado, no, cada uno desde la propia identidad, pero sí generar diálogo y promover el diálogo y no poner palos en la rueda y no generar fricciones y no aumentar ya esta situación que a veces uno ve que detona con conflictos mucho más grandes, pero que en definitiva nacen muchas veces en realidades que son muy, muy humanas, digamos. El reconocimiento de la propia vulnerabilidad, de la propia precariedad, de los propios errores que uno comete, que mi grupo o mi comunidad comete, saber aceptar, saber reconocerlos y no señalar los errores que otro, porque siempre es más fácil señalar los errores del vecino, ¿verdad? Pero reconocer los errores propios y a nivel institucional, vaya si sabemos que esto cuesta a nivel religioso institucional. Pues entonces acá está abierto el camino, Jerónimo. Te queremos agradecer nuevamente tu participación en esta noche. Queremos agradecer a todos los amigos que nos han acompañado. Les anunciamos desde ya que esta conferencia va a quedar subida a la brevedad en el sitio de la Universidad Católica del Uruguay, Cátedra de Cristianismo. Los que han participado en este webinar no se hagan ningún problema, porque van a recibir el link correspondiente a su propio correo electrónico. Desde ya muchas gracias entonces a todos por su participación y muy buenas noches para todos.